¿Cómo están amigos de la Nave TV? Mi nombre es Diego Bardales. El día de hoy tenemos un gran invitado, alguien que nos hará pensar mucho con el texto que ha publicado. Se trata Juan Carlos Ubillús. Él es doctor en literatura por la Universidad de Texas en Austin. Es profe además en universidades como la San Marcos actualmente, ¿verdad? Así es. Y su más reciente publicación, previa a esta que vamos a comentar, es la novela No tengo nada que ver con eso, publicada en el 2017 por la editorial Roja y Negra. Estamos ahora reunidos para conversar acerca de sobrehéroes y víctimas. El subtítulo es bastante sugerente, no sé si podemos ver ahí el libro. Efectivamente, sobrehéroes y víctimas, ensayos para superar la memoria del conflicto armado, ¿no? Obviamente se refiere al conflicto armado interno que vivimos en el Perú en los años 80 y 90. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Diego. Juan Carlos, para empezar, remarcaba el subtítulo porque me parecía interesante esto de superar. Como investigador, como estudioso de la cultura peruana, ¿qué crees que es lo más importante, lo central que no hemos superado de este periodo del conflicto? O sea, yo diría que lo que hay, digamos, un esquema de pensamiento, una manera de pensar el conflicto armado, que tiene sus raíces locales a partir del conflicto mismo entre Sendero y el Estado, pero que también tiene que ver con una manera en Occidente, luego de la caída de Berlín, del muro de Berlín, que se ha instaurado para pensar este tipo de fenómenos, ¿no? Y lo central, diría yo, es que hemos empezado anteriormente, cuando había un conflicto, digamos, revolucionario, se pensaba en términos de, digamos, del héroe revolucionario o de las hazañas que se podían conseguir o de las luchas por la justicia que estaban en curso. Y nosotros, digamos, en Occidente, o gran parte de Occidente, no todo Occidente, por supuesto, hemos pasado a pensar más bien en las consecuencias humanitarias de esos alzamientos. Es decir, si en algún momento nosotros podemos pensar digamos, cuánto hizo avanzar la Unión Soviética a los derechos de los trabajadores en el mundo y cómo eso estuvo más o menos conectado hacia un movimiento hacia la igualdad. Ahora nos ponemos a pensar más bien en cuántas víctimas tuvo ese proceso, cuántas personas murieron y, por supuesto, a contar esas víctimas. Entonces yo diría que ese sería el cambio más importante que se ha dado en Occidente. Es lo que tú llamas en tu libro el giro ético, ¿verdad? Y justamente a través de esta perspectiva del giro ético, analizas en el libro con ensayos y capítulos que llamas intervenciones, donde te metes un poquito más a dar la opinión personal acerca de los libros, en principio Los Rendidos, bueno, en general toda la obra de José Carlos Bueno, Agüero, pero en particular el libro Los Rendidos, la novela de Claudia Salazar, La sangre de la aurora, y el libro Memorias de un soldado desconocido de Lurgio Gavilán, ¿no? ¿Por qué estos tres libros? Habida cuenta que tú has dicho que, bueno, has mencionado en el libro que hay mucho material de donde echar mano para referirse al giro ético. De hecho, la producción cultural peruana va en esa sintonía. Pero entonces, ¿por qué elegir estos tres en particular? Bueno, lo primero que pensaba yo es tratar de poder sentar las bases filosóficas y afectivas que existen en el giro ético, ¿no? Lo primero era ver en la introducción cuál era este pasaje
del héroe revolucionario a la víctima, cómo hemos pasado de pensar un tiempo lineal de la historia en el cual, digamos, la revolución nos llevaría a un mañana mejor, a pensarlo más bien como el eterno retorno de algún desastre. Digamos que todo proceso social simplemente sería la emancipatorio, sería la repetición de algún desastre. Cómo en algún momento los procesos sociales estaban destinados a conseguir, entre comillas, un bien, la sociedad mejor, y cómo hoy en día nosotros tendemos a pensar en que lo principal sería evitar el mal, ¿no? No buscar activamente el bien, porque tenemos la idea de que el infierno está hecho de buenas intenciones, sino más bien una acción reparadora que se trataría de evitar el mal. Y la idea era ver cómo funcionaba eso en distintos grados, en diferentes obras que se han escrito sobre el conflicto armado. Entonces escogí a Agüero porque básicamente me parecía que era el corazón del giro ético. Es decir, cuando yo pienso en el giro ético, cuando pienso en las bases afectivas del giro ético, pienso en la obra de Agüero. Luego, en La sangre de la aurora de Claudia Salazar, más bien veo una obra intermedia, una obra que asume ciertas cosas del giro ético, pero que también hace algo distinto. Hay momentos y hay pasajes en ese libro que no obedecen al giro ético, que más bien se salen, desencajan con esa manera de pensar. Y luego, en Lurgio Salazar, lo interesante era ver cómo esa obra realmente no encaja en el giro ético, cómo esa obra más bien intenta rescatar a una suerte de eto revolucionario, pero que la industria editorial y digamos, nuestros esquemas culturales nos hacen pensar como que ese libro realmente está dentro del giro ético. Entonces, se trataba de dar cuenta de esta rejilla, que es el giro ético, con la cual pensamos el conflicto armado, pero pensamos también diferentes otros tipos de conflictos, y se trataba de buscar una obra que estuviera totalmente adentro y que fuera más bien el corazón de eso, una obra que estuviera a medias dentro de esa grilla, y luego una obra que estuviese fuera, añadiendo que, sin embargo, muchos piensan que esa obra estaba adentro. Entonces, esa fue la razón por la cual escogí esos tres textos. Para poner un poco en contexto a los amigos que nos ven sobre estos tres libros, de pronto no los han leído todos, pero el libro de José Carlos Agüero, Los Rendidos, es un libro donde narra su experiencia personal con una serie de reflexiones sociológicas, filosóficas, respecto de su tragedia, porque él asume que también es una víctima del conflicto al ser hijo de dos senderistas, dos actores del conflicto, su madre y su padre, ¿no? Su padre y su madre asesinados por, de acuerdo a él, por Alan García, ¿no? Como se dice, extrajudiciales, ¿no? Y plantea una tesis sobre el don de perdonar y el don de reconciliarnos, y un poco que desdeña este vuelco emancipatorio, ¿verdad? Y lo otro es el libro de Claudia Salazar, donde a través de dos personajes socialmente distintos, pero los tres mujeres, una periodista, una militante senderista, que muy probablemente se trate de la número 2 de Sendero Luminoso, y una campesina, narra la perspectiva del conflicto y en donde la mujer cobra una relevancia importante, ¿no? Y el otro de Lurgio Gavilán, Memorias de un soldado desconocido, que también es, al igual que el texto de Agüero, un texto de no ficción. Él narra
tránsito por distintos estamentos, digamos, de la sociedad, en los que él es muy dúctil para adaptarse de alguna manera, como es, era un niño que perteneció a Sendero Luminoso, después que pertenece al ejército, luego a la iglesia y finalmente llega pues a la academia, ¿no? Entonces, más o menos ahí, sobre estos tres textos es que Juan Carlos hace su análisis. Pero son textos básicamente literarios, ¿no? Son textos literarios y una duda que me salta a la cabeza es, siendo tú un crítico literario también, doctor en literatura, no haces tanto una profundización de lo literario, del análisis estético, digamos, sino más bien te vales de otras armas para analizar los textos. ¿Qué hizo que tomaras esa decisión para abordar el libro, ¿no? Sí. Claro. Bueno, yo diría que sí hay un análisis literario, ¿no? Solamente que hay un análisis literario que es complementado con la teoría crítica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Agüero, quizás el análisis tiende a ser más filosófico porque es un libro que invita a ese tipo de reflexión, ¿no? Digamos que en el libro de Agüero hay toda en el capítulo sobre Agüero hay toda una reflexión sobre lo que es el perdón para él, de qué manera él propone en su texto mismo poder perdonar a Alan García o poder perdonar a los senderistas o perdonar a los distintos actores del conflicto armado. Digamos que en su caso el perdón tiene una característica de ser gratuito, es decir, nosotros siempre nos preguntamos si, por ejemplo, cuando los senderistas piden perdón se han arrepentido y no estamos seguros que se hayan arrepentido, y para él el perdón, siguiendo a Derrida, tiene que ser una cosa totalmente inmerecida, un don, un regalo, no se pide un intercambio, no se pide su arrepentimiento, simplemente se perdona. Y digamos, es un libro ensayístico que básicamente requería que la intervención en ese capítulo fuera más que todo filosófica, aunque hay ciertos momentos en el capítulo donde detallo que la manera en cómo él hace aceptable el perdón no es simplemente por la vía filosófica, sino que también utiliza la vía narrativa, pequeños fragmentos que son inventados o biográficos, donde él nos muestra lo que Levinas llamaría el rostro del otro, es decir, el rostro del otro desnudo, vulnerable, que nos exige, que nos pide a nosotros algún tipo de intervención ética. Y entonces él básicamente narrativamente muestra a diferentes actores del conflicto que normalmente podrían ser pensados como asesinos, crueles, cruentos, y se nos muestra su aspecto vulnerable, ¿no? Inclusive a Alan García lo muestra vulnerable. Esa es la parte un poquito menos creíble del libro. Luego, en la cuestión de Claudia Salazar, hay, digamos, un análisis, creo yo, bastante formal de la novela. O sea, se trata de dar cuenta de una estética neo-vanguardista en Claudio Salazar, donde se trata de ver es una novela que está hecha en fragmentos, es una novela, digamos, donde hay varios cabos sueltos, adrede, no por error, y que esa estética está muy del lado de lo indeterminado, ¿no? Eso es lo que yo llamo la estética adorniana de lo indeterminado, o también la estética de lo sublime, donde hay, digamos, hay un regodeo o un gusto por aquellas cosas que realmente no se pueden decir,
que no se pueden precisar, determinar con las palabras. Y la idea era poder juntar ese análisis narrativo con un análisis sobre la potencialidad emancipatoria de la mujer. La novela es parte del giro ético en el sentido en que la mujer es víctima. Son 3 mujeres, de hecho, una senderista, una mujer blanca de clase alta y otra mujer que es modesta, una mujer de la sierra. Y las 3 son muy diferentes, por supuesto, diferentes en clase social, en raza, en poder, pero al final todas acaban violadas. Entonces ahí tenemos el tema clásico de las víctimas del conflicto armado y la mujer como la principal víctima del conflicto armado. Tenemos que ahí la violación es un acto del conflicto armado que da cuenta de las estructuras patriarcales que existían en Sendero, pero básicamente en toda la sociedad peruana. Entonces, había que, esa es la parte en que la mujer es víctima, pero hay una parte en la mujer que tiene que ver con su sexualidad, sobre todo con la sexualidad lesbiana, que es una sexualidad tremendamente indeterminada, donde las mujeres, digamos, el goce femenino, el placer femenino, está asociado a la liquidez, a lo que no se puede atrapar con las manos, no se puede determinar con una grilla o no se puede determinar con ninguna concepción teórica. Y se trataba básicamente de ver cómo en la novela había un diálogo entre esos temas, que son de lo indefinible de la mujer, con esta novela fragmentaria que también trata de ser algo indefinible, algo elusivo de capturar. El tema de la mujer como líquida está relacionado, digámoslo así, con algo de la liquidez de la forma en Claudia Salazar. Y después en el último capítulo... Perdona, discúlpame, antes de pasar al texto de Agüero, yo quisiera detenerme un poco en el texto de Claudia, porque en el análisis que tú haces en el libro, señalas que hay unas maneras de calificar de pronto la novela, la calificas como una novela feminista, creo que varios de los que hemos leído la novela podríamos estar de acuerdo con ese término, pero también, y en esto también quiero hacer un énfasis porque eres un ensayista muy provocador, dices que de alguna manera el texto de Claudia es senderófilo. ¿A qué te refieres cuando dices que es senderófilo? No, o sea, lo que digo es que la novela podría en un inicio parecer senderófila. ¿En qué sentido? En el sentido de que al principio tenemos estos momentos en los cuales, por ejemplo, Marcela, que es la senderista, que es en la vida real Elena de Parraguirre, decide mandar al diablo a su esposo y hacer la revolución. Y entonces el esposo la quiere bajar, la trata de cobarde, de indolente, y ella básicamente le dice todas sus verdades en la cara, y el marido se mete en los pantalones, ¿no? Entonces, ahí estando nosotros en un universo social donde hay toda esta violencia contra la mujer, esta violencia doméstica, digamos que allí vemos un lado donde Sendero empodera a la mujer y la empodera como mujer feminista. Entonces ahí Sendero parece cool, ¿no? Parece bacán. Si nosotros estamos en este mundo donde la mujer que se quiere ir de su casa, el marido la mata, que es un caso muy común que tenemos en las noticias hoy en día, en la novela ocurre todo lo contrario, es como que Sendero potenciara el feminismo. Entonces, ese es un momento donde la novela pudiera parecer senderófila, pero la novela no tiene nada de senderófila, no es senderista, sino que más bien se comienza con el entusiasmo feminista de la revolución de Sendero y finalmente se termina con la debacle, con la violación a las mujeres, de parte incluso de Sendero mismo. Entonces no es una caracterización de la novela, sino es una caracterización
un momento de la novela que nos hace ver a Sendero como algo bacán, y uno entiende un poco el entusiasmo que puede haber sentido una mujer hasta cierto punto feminista, como Iparraguirre o Augusto Latorre, a la hora de ser parte de Sendero. ¿Tú podrías de pronto establecer un paralelo entre este empoderamiento que se da a través de Sendero Luminoso, también con la relevancia que adquieren algunos personajes de la vida real femeninos en el Fujimorismo? Por ejemplo, se menciona en Sendero de que 2 de los 3 miembros de la cúpula eran mujeres, ¿no? Entonces es como que se le da esta relevancia, pero también recordemos que en los 90s, en el Fujimorismo, muchos de los actores, de los operadores políticos más visibles, eran mujeres, ¿no? Era Marta Chávez, que hasta hoy está por ahí penando en el Congreso, era, qué sé yo, estaba la Lozada, que ya regresa probablemente, en fin, muchos actores, Marta Hildebrandt, etcétera. Estos grupos que suelen ser verticales, ¿por qué crees que de pronto le dan este espacio tan fuerte a la mujer? ¿Es coincidencia, crees? No estoy seguro del por qué, pero me parece que, o sea, tu comentario es bastante preciso. Y ahí uno puede ver los límites del proyecto feminista con cierto tipo de grupos, ¿no? O sea, al principio de la novela, por ejemplo, tenemos la idea de que el feminismo y la revolución comunista van de la mano. Y lo que tenemos al final de la novela es que se nos dice que no, el comunismo y el feminismo no van de la mano, porque el comunismo, Sendero Luminoso, es patriarcal y nos conduce a la violación. Ese es, digamos, el argumento de la novela. Sin embargo, bueno, lo que tú has mencionado, ¿no? Uno podría decir que desde el punto de vista de la igualdad, Sendero, y también, claro, podríamos decir lo mismo con respecto al Fujimorismo, ellos cumplen esa parte de la agenda feminista. Es decir, que las mujeres pueden ocupar cargos de poder, que pueden ser senadoras, que ahora tenemos un candidato mujer con Keiko. Digamos, la agenda de la igualdad me parece que es cumplida, y que hay un momento brillante en la novela cuando ella, Elena Iparraguirre, para entrar a Sendero, se corta el pelo y dice que se corta, digamos, las evidencias de la debilidad, el pelo largo, el narcisismo de la mujer, digamos, ¿no? Y tiene el pelo corto y se hace bastante masculina. Bien, entonces ahí me parece que es el límite de toda la agenda feminista allí, porque entra en juego la idea, lo que se acepta es que la mujer puede hacer las mismas cosas que el varón, pero dentro del patrón masculino. No hay nada, digamos, de la feminidad que pueda ingresar, digamos, en ese lugar. Digamos que el partido no modifica sus estructuras para acoger a la feminidad, ni tampoco lo hace, por ejemplo, el Fujimorismo. De ahí, digamos, su rechazo al enfoque de género. Nada de lo que se llamaría, entre comillas, la vulnerabilidad femenina, ni la indeterminación femenina, ni la tendencia al cuestionamiento femenino, nada de eso puede ingresar al partido. Entonces, yo diría que en los dos partidos que he mencionado está en juego la igualdad del hombre y la mujer, pero no está en juego, digamos, la diferencia de la mujer. La diferencia de la mujer no puede penetrar en esas estructuras políticas. Perfecto, perfecto. Y yendo al texto de Lurgio Gavilán, Memorias de un soldado desconocido, como decía antes, es este tránsito de una persona por los distintos estamentos sociales, no sé si llamarlo estamentos, lugares sociales de pronto, como la iglesia, el partido, ¿no? Como bien lo has llamado, y el ejército, y a pesar de ese tránsito y ese recorrer de vida se mantiene la idea fija de Lurgio de que el comunismo es posible o es al menos una posibilidad, ¿verdad?
Ujú. Sí, o sea, son 4 espacios que yo diría que hay en esa novela, ¿no? El primer espacio es el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso. El otro sería el ejército, cuando a él lo capturan y lo adoptan en el ejército y se vuelve un soldado. De ahí es cuando él entra donde los franciscanos y tiene ahí todo un desarrollo. Y finalmente es cuando él se vuelve académico, se ha ido a México, regresa 20 años después del conflicto a Perú y visita la tierra que lo vio nacer. Entonces, en el caso, lo interesante es que se mantienen ciertas cosas, ¿no? Se mantienen muchas cosas. A nivel micro, por ejemplo, se mantiene el, digamos, los ejercicios militares, los ejercicios de los senderistas, los ejercicios de los franciscanos, la disciplina, el orden, los cánticos que se dan tanto en el ejército, en el sendero, en varias partes, pero a nivel más macro, a nivel ideológico, lo que tenemos es que hay una similitud entre la vida que tiene él en el con Sendero de la vida que tiene con los franciscanos. De hecho, él llama a su vida con los franciscanos el comunismo por la paz. O sea, habría el comunismo de guerra, que es el de Sendero, y luego sería el comunismo por la paz. Y lo que es un hiato, ideológicamente, en todo esto, es su paso por el ejército, donde básicamente se trata de otro tipo de comportamiento, un comportamiento mucho más obsceno de lo que vemos en esos otros 2 espacios. Y al final, cuando él regresa, digamos, a Ayacucho, él se siente mal porque siente que está viviendo una suerte de tiempo sin tiempo. Y él se lo explica de esta manera: ya no había que hacer bombas, ya no había que planear ataques, ya no había que luchar por el comunismo mundial. Entonces, básicamente, él siente como que no está en el tiempo mesiánico de la revolución, y lo que él extraña, digamos, de Ayacucho, no es tanto su casa, sus animales, lo que extraña a él es básicamente el tiempo de la revolución, con lo cual no quiero decir que sea él senderista, sino que extraña el estar trabajando arduamente para cambiar el mundo, y que siente un poco lo que sentimos todos, que es el hecho de que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde no tomamos por contado que tenemos que cambiar la sociedad, que ese no es, digamos, nuestro horizonte inmediato. En esa novela, a pesar de todos estos temas ideológicos, yo creo que ahí realizo un examen literario del narrador. Cómo es que el narrador cuenta con los comunistas, cómo cuenta las cosas con el ejército, cómo cuenta las cosas con los franciscanos y cómo las cuenta cuando ya regresa a su pueblo de adulto. Eh, y ahí hay un análisis bastante literario con respecto a lo que podríamos llamar, ¿no?, el estilo indirecto libre, porque a veces ese narrador se va a mimetizar bastante con los senderistas y a veces no tanto con los que están en el ejército. Entonces, es a partir de no solamente el análisis ideológico, sino el análisis literario, que yo intento sostener que el narrador se sostiene a partir de la posibilidad de eh, de una búsqueda por el comunismo, que por supuesto no sería la búsqueda por el comunismo que es la de Sendero. Es distinta, ¿no? Después de haber pasado revista por las ideas principales que has vertido en el volumen del libro, que ya está, por cierto, en físico, lo teníamos hasta hace muy poco únicamente en digital, ahora está en físico también en las principales librerías seguramente. Después de haber hecho
paneo, digamos, a las principales ideas, que a mí se me quedó en la cabeza una reflexión que la planteé en la publicidad, con un pequeño texto, ¿no? Eh, acerca de justamente este horizonte al que deberíamos aspirar. Y yo pensaba, ¿no? Es, sacando, por supuesto, esta idea del texto, ¿no? Es siempre preferible una paz neoliberal, entre comillas, a una guerra por un cambio, ¿no? ¿Cómo sorteamos, digamos, esta paradoja? No, no entiendo muy bien tu pregunta. O sea, ahorita digamos que se plantea de que mejor no hay que hacer, no hay que darnos tanto los de los No, revolucionarios, digamos, para que no haya más víctimas, porque son cosas que no se deben, no deben volver a ocurrir, que ya muchos muertos, etcétera. Y estamos en la época de la denuncia, ¿no? Entonces, mejor quedarnos quietos con cómo estamos a que buscar un está bien. cambio que necesariamente implicaría una guerra o un derramamiento de sangre, ¿no? Sí. Bueno, o sea, en primer lugar, eso depende del contexto, de las circunstancias, ¿no? Hay momentos en que lo mejor es quedarse quieto en su casa. A veces hay momentos en que no hay nada que hacer y lo mejor es quedarse quietos. A veces es mejor ejercer una mayor presión y a veces incluso una aún mayor presión, pero digamos que todo eso depende de las circunstancias en las cuales uno se encuentra, ¿no? Anoche estaba viendo un comentario que hizo Cecilia Méndez sobre mi libro en Facebook y sostenía que según ella yo decía que, bueno, en la revolución ha habido muchos muertos, pero es así como simplemente cambian las cosas. Y entonces que yo lo aceptaba como tal y que no había que preocuparse demasiado de las víctimas. Y he escuchado otros comentarios así, ¿no? Que me han llevado a mí a releer un poco mi libro para ver si había escrito alguna cosa distinta de lo que yo había querido escribir, pero realmente no encontré lo que decían esas personas. O sea, aparte de esos 3 capítulos, hay 3 intervenciones mías. En la primera intervención, yo hago una crítica a varias cosas, ¿no? Primero, al héroe, ¿no? Digo que el héroe generalmente ha sido pensado por el paradigma de la guerra, el héroe es el soldado. Cuando decimos que los médicos son héroes, decimos son nuestros soldados, por ejemplo, y que quizás sería más importante empezar a pensar otro paradigma para el héroe, que podría ser, por ejemplo, el artista, y todo eso tiene un desarrollo. Hay un desarrollo sobre la violencia, por ejemplo, en el sentido en que uno no puede decir que la revolución es parto sangriento, que la revolución, la violencia es necesaria para la revolución, sino que la violencia es algo que tiene que verse en determinados contextos, no es una cosa que pueda aplicarse como un mecanismo perverso y decir, tenemos que actuar violentamente por la revolución y todo vale por la revolución porque así es como las cosas cambian, ¿no? Hay una muy prolija reflexión sobre la violencia en el libro, incluso a lo que más o menos voy a sostener o que llego a sostener es que eh, más bien deberíamos pensar en que si hay que usar la violencia, tiene que ser una violencia defensiva, en el sentido de que, por ejemplo, están los pobladores de alguna comunidad andina protegiendo una laguna, una violencia defensiva, o hemos tomado una fábrica que la estamos rehabilitando para los trabajadores, considerar esa violencia defensiva, y eso ni siquiera como una propuesta, sino como una consideración, ¿no? Porque no se puede proponer ni siquiera la violencia defensiva. Entonces, hay una minuciosa discusión
sobre la violencia, que no es simplemente el hecho de que tenemos que tirarnos encima del sistema para que las cosas cambien. Por eso a veces incluso es mejor, hay momentos en que es mejor no hacer nada, porque no vale la pena y lo único que se van a conseguir van a ser muertos de un bando o del otro bando, ¿no? Uno podría decir incluso que el sendero luminoso debilita a la izquierda. Todas las bases sociales de izquierda que estaban propugnando algún cambio fueron barridas en parte por Sendero Luminoso y en parte por el ejército. Entonces se podría decir que la acción desinhibida, violenta de Sendero fue algo que finalmente fue contrario a las aspiraciones de la misma izquierda, ¿no? Pero que, y entonces, tanto esa parte del libro como la final tratan de pensar en una revolución más pacífica, pero aún así, lo que tiene que quedar claro es que uno no simplemente puede decir la violencia no, que hay momentos en donde a veces esa opción es algo que a regañadientes y con todo el dolor del mundo y con mucha aflicción y con mucha cavilación se tiene que tomar. Entonces, quisiera alejar de tus oyentes la idea de que este es un libro violentista, porque más bien es todo lo contrario. Bien, muy bien que lo hayas dejado claro. Está los comentarios muy precisos. Yo quisiera retomar algo que tú dijiste también, que va un poco, un tema un poco lateral, que era cómo la aparición de Sendero pone en cuestión a la izquierda, ¿no? ¿Realmente la izquierda era tan contraria a lo que Sendero planteaba? Entiendo que no, ¿no? Entiendo que más bien justamente la izquierda en aquel momento es un poco tibia con Sendero porque se cuestiona terriblemente de que Sendero es finalmente, para bien y para mal, por supuesto, coherente, ¿no? O sea, un grueso de la izquierda, no digo toda, por supuesto, creía que el poder, bueno, siendo chatos, siendo extremadamente sintéticos y un poco atrevidos, que el poder nace del fusil, ¿no? Y lamentablemente, no digo lamentablemente, es un desliz, por supuesto, y no lo podían hacer porque también tenía una ética, también tenía unos sentimientos, unas subjetividades. Sin embargo, quienes sí lo pudieron hacer fue Sendero y pone en cuestión de que, bueno, finalmente, ¿cómo los vamos a criticar si están siendo coherentes? Incluso con lo que nosotros hemos dicho de la boca para afuera. Bien, o sea, sí, en parte me parece que tienes razón. Yo diría esto, ¿no? Que o sea, hay tradicionalmente en la izquierda la idea de que el poder, como dices tú, nace del fusil, de que la revolución es parto sangriento, de que el parlamentarismo lo único que hace es distraer al pueblo de la verdadera agenda de la guerra popular. Y había además la idea de que teníamos ya que pasar a la batalla final, ¿no? Que es algo que en parte discuto en la primera intervención, ¿no? Que hay esta utopía de que el mañana está al alcance, ¿no? El mañana mejor, la sociedad futura puede conseguirse con un avance decisivo ahora, en este momento. Y que había todas estas utopías y fantasmas en que la izquierda ha repetido. Y sin embargo, solamente hay dos grupos que se van a la lucha armada. O sea, digamos que teniendo este fantasma utópico de que la revolución, digamos, es parto sangriento, teniendo esta creencia de que la revolución es igual a la guerra popular, aún así, el grueso de la izquierda se va a la Asamblea Constituyente
y se va al proceso democrático y participan en las elecciones y todo eso. Ahora, ¿cuál fue su reacción cuando sale Sendero? ¿No? Puede ser que yo no soy un experto en el tema, acá estoy yo hablando de lo poco que conozco, ¿no? Pero de lo poco que conozco, me parece que en algún momento la idea fue, digamos, una decisión en la izquierda en cuanto a decir, son hermanos equivocados o simplemente condenarlos, ¿no? Ese, digamos, era una consigna que se escuchaba. Son hermanos equivocados. Y, por lo tanto, no hay que hacer nada contra ellos. Y por otra parte, está la idea de que hay que condenarlos porque nosotros en la izquierda hemos optado por el Estado de Derecho democrático. Pero todo eso, lo de hermanos equivocados, yo diría que dentro del gobierno de Belaúnde, muy pronto, eso se acaba, porque se ven los genocidios de Sendero, se percibe eso como algo negativo, como algo lesivo contra la población y lesivo contra los luchadores sociales de izquierda, porque Sendero competía contra la izquierda legal y democrática por el pueblo. Y entonces tenía que eliminar digamos, a la gente digamos, a líderes sindicales o a líderes políticos que podían apartar a las masas de la guerra popular. Entonces, eso es lo que diría yo más bien que ocurre en la izquierda. Interesantes estas precisiones. Quería cerrar, ya después de haber hablado ampliamente del libro, que recomiendo, por supuesto, con entusiasmo, porque es un libro que estimula a realizarse muchas preguntas. Quería hablar sobre el contexto, un poquito acerca de estas elecciones que tanto nos agobian, ¿no? Hace un tiempo, casi un mes, escribiste un libro, un artículo en IDL, si mal no recuerdo, llamado La oportunidad Castillo, ¿no? Donde planteaba si las cosas se hacían bien, tanto desde la perspectiva que iba más por Verónica, la perspectiva más progresista, como de la perspectiva más popular que estaba con Castillo. Si las cosas se hacían bien, se podía llegar a una confluencia que sea muy valiosa para los destinos del Perú. ¿Puedes contarnos un poquito de las principales ideas de este texto? Sí, digamos que o sea, podría conectarlo incluso con las ideas del libro, de la última intervención, ¿no? De una izquierda contemporánea. Entonces, mi idea es que la izquierda, ¿qué es una izquierda contemporánea? Es una izquierda que hace política clasista, política ecologista, política feminista o de género, y que es decolonizadora, ¿no? Que no simplemente piensa que hay un progreso occidental de la sociedad, sino que sabe hacer los matices necesarios para las poblaciones del Perú. Y en ese sentido, mi idea es que la izquierda de Pedro Castillo originalmente no es esa izquierda contemporánea, y es algo que todavía se ve porque no hay allí todavía una perspectiva desde el enfoque de género o desde la lucha por la igualdad feminista. Nada de eso es aún parte de del programa de Pedro Castillo. Y que por el lado de la izquierda de Verónica, yo veía más bien que quizás, o por lo menos se percibió así, había un distanciamiento quizás con una política más dura de clase, lo cual se podría debatir, ¿no? Es decir, que había este énfasis mucho en los derechos, en Verónica, pero que no había hecho lo suficiente en términos de política de clase. Y entonces que lo que veía ahora era la oportunidad, ¿no?, de que estas dos izquierdas vayan juntas
y que pudieran, de alguna manera, convertirse en una izquierda contemporánea, ¿no? Y entonces eso, digamos, es un proceso que está dándose. Por ejemplo, no vemos todavía el enfoque de género o la igualdad femenina en el caso del proyecto de Castillo. O sea, todavía no estamos viendo eh, que la intervención de Verónica haya conseguido instaurar algo de la agenda de la mujer. Esperemos que eso sea lo que está en proceso, que eso sea lo que está desarrollándose. Sin duda va a tomar algún tiempo, pero eso es lo que haría que la izquierda de Castillo pudiera ser una izquierda más contemporánea, más desde una izquierda que responda a las luchas, eh, a luchas necesarias que existen hoy en día. Es decir, tradicionalmente dentro del marxismo, uno podría decir que lo más importante es la política de clase, ¿no? El tema económico, capital, trabajadores, ¿no? Que es, me parece que es el tema importante y es un tema que no se debe abandonar y que se debe seguir. Pero yo creo además, y no solamente yo, sino muchos pensadores también marxistas, que tan importante como eso es el tema de la igualdad de la mujer. Y entonces ese me parece que es un tema necesario para decir que una izquierda es contemporánea. Y mi esperanza es que a través de esta relación con, eh, con Verónica Mendoza y con algunas otras organizaciones de base feminista, algo de la lucha de la mujer pueda estar en la agenda de Pedro Castillo. Dime, y para esta izquierda que tú llamas contemporánea, que sería este modelo que has descrito, también digamos que la democracia sería un pilar, porque veamos, aparece esta paradoja, ¿no? Si bien es cierto, se quiere dar el poder al pueblo a través de una asamblea constituyente y que, digamos, el pueblo tome las riendas de su propio destino. Sin embargo, surge este conflicto con el Estado de Derecho, ¿no? Que también es pilar de la democracia, ¿no? O sea, ¿en qué momento el Estado de Derecho colisiona con la democracia? Entendido esto de que no existe en nuestra Constitución un mecanismo estrictamente detallado para llamar a una asamblea constituyente. Sería casi un parto hacerlo, ¿no? Bueno, ahí uno podría decir dos cosas, ¿no? La primera es, o sea, podemos teóricamente de distintos autores establecer la diferencia entre democracia y Estado de Derecho democrático. Es decir, que hay este movimiento hacia la igual libertad, que sería lo democrático, y por otra parte está el Estado de Derecho. Sin embargo, el Estado de Derecho es importante para poder apoyar a este movimiento hacia la democratización. Entonces, digamos que el movimiento hacia la democratización de la sociedad no es igual que el Estado de Derecho, pero es importante para ayudarlo en ese fin, aunque a veces también puede convertirse en un obstáculo. Bien, desde allí, dos cosas, ¿no? Yo creo que hay ciertos mecanismos que yo no conozco bien, pero no me compraría la idea de que no hay una manera de hacer la asamblea constituyente desde produciendo algún tipo de reforma constitucional. O sea, que hay mecanismos constitucionales mediante los cuales uno podría llegar a la asamblea constituyente, ¿no? De hecho, he leído algunos programas al respecto y que no tienen que ver con la moción de confianza. Eso primero. Y segundo, todas las constituciones del mundo, supongamos que no es posible.
Supongamos que eso no se puede realizar, ¿no? Digamos que Pedro Castillo no lo puede realizar por sí mismo, pero si existiese un pueblo entero detrás de Pedro Castillo que quiere cambiar la Constitución, entonces ese es un movimiento democrático que simplemente no se puede dejar atrás. O sea, porque las constituciones, es como decir, tenemos esta constitución y entonces esta constitución ya no se puede cambiar y tenemos que quedarnos con esta constitución para siempre. Y esta constitución, por lo tanto, en algún momento deja de representar el espíritu de la sociedad, pero para atarnos al formalismo del Estado de Derecho, entonces no la podemos cambiar. Entonces, me parece que allí es importante pensar que la Constitución encarna el espíritu de una época y cuando el espíritu de la época cambia y hay en verdad un pueblo organizado detrás, que formalismo democrático o no formalismo democrático, hay que seguir en ese proceso de democratización. Porque si no, nos quedaríamos con las mismas constituciones de siempre. Si no, no podríamos mover la Constitución. Imaginemos que esta Constitución tenga candados que son irrompibles. Entonces la deberíamos tener en el año 2140. Deberíamos quedarnos para siempre con esta Constitución. Entonces, hay un límite a esos argumentos legalistas de evitar a todo costo romper con ciertas normas que pertenecen al Estado de Derecho. Claro, claro. Recordar también que la Constitución no solamente es un documento jurídico, sino también es un documento social, ¿no? Por eso le llamamos un pacto social. Y eso creo que se está perdiendo un poco de vista en el debate público. Bien, Juan Carlos, has sido muy amable por estar en la nave TV, realmente valiosa tu participación. Recomendarles a todos amigos que busquen el libro que ya se encuentra en librerías sobre héroes y víctimas. Ha estado circulando antes en formato digital y realmente lo recomiendo con entusiasmo. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Gracias, Juan Carlos.